Hola, bienvenidos a The House. Yo soy Rebeca. Estamos en la cuarta semana de nuestra serie 6x6, Creer, Crecer y Crear. Y nuestros pastores Justin y Ángela también están siendo parte de esta serie, grabando material y tenemos grupos en la semana. Si tú te gustaría ser parte, estás súper a tiempo de buscar un grupo y nos encantaría también que pudieras conectar con nosotros a través de ese medio. Y estamos hablando esta semana, la semana pasada mi amigo Víctor comenzó el tema de crecer y esta es como la segunda parte. Y creo que cuando pensamos en lo que significa el crecimiento, tendemos a tener esta idea de que se trata de un proceso de suma, que si quiero crecer, entonces tengo que invertir más tiempo en mi experiencia, tengo que desarrollar más mis habilidades y tengo que estar haciendo más cosas y no sé, tal vez espiritualmente sirviendo en más ministerios en mi iglesia, y todas esas cosas son buenas y son saludables y necesarias incluso. Pero creo que también, además de ser un proceso donde adquiero más experiencia y más habilidades y me capacito más para poder crecer, creo que personalmente, y también lo podemos ver en la Biblia, en las historias de los hombres y mujeres que ahí se nos presentan, que el crecimiento involucra tantas cosas. Y me gustaría centrarme en la historia de dos personajes en esta ocasión, Abraham y Moisés, y algo que pude descubrir en su viaje y en su vida de crecimiento y de fe, en su vida cristiana, es que la vida de crecimiento también es una vida de autodescubrimiento, es una vida de exposición y es una vida de movimiento. Y me gustaría comenzar orando también. Puedes acompañarme en donde estás, cerrando tus ojos. Señor, te doy muchas gracias por este tiempo que podemos tener contigo. Gracias porque eres un Dios real en nuestras vidas y porque tú creaste el crecimiento y porque nosotros tenemos la oportunidad de experimentarlo contigo en nuestra vida. Señor, queremos aprender a crecer de manera saludable, conforme a tu diseño, conforme a tu intención y tu expectativa también, Señor. Y queremos hacerlo también honrándote, Señor. Queremos ser fieles. Ayúdanos en este proceso, Señor. Ayúdanos a tener las habilidades que nuestro carácter necesita durante esta temporada. Te amamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y personalmente tiendo a frustrarme con mi progreso muchas veces. Creo que pienso que si no estoy haciendo más cosas, si no me estoy involucrando en más actividades o no sé, profesionalmente hablando, si no me están hablando más de lugares o buscándome para contratarme, no sé, siento que a veces pienso que si eso no está pasando, entonces no estoy creciendo. Pero creo que también podemos ser conscientes de que el crecimiento puede ser también las cosas que ya no somos, las cosas que ya dejamos atrás, las cosas que ya dejamos de hacer también incluso, y ser amables con nosotros y reconocerlas, reconocer que ya hay cosas que ya no nos quitan la paz y que hemos podido aprender a entregar. Y creo que eso también es parte del crecimiento. De hecho, creo que parece cosa fácil, pero es tan significativo en el avance que hemos tenido en nuestra vida espiritual. Y me gustaría comenzar leyendo un versículo de Abraham. Lo encontramos en Génesis capítulo 12, versículo 1. Probablemente este es el versículo más famoso de la historia de Abraham. Y dice: pero Dios le dice a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás de bendición. Literalmente la primera palabra que Dios le dice a Abraham es vete. Y la traducción de esta palabra en hebreo es lej leja. Y en nuestro idioma la palabra o la frase, porque muchas veces eran frases en vez de solo palabras en traducciones, en las traducciones de la Biblia,
tenemos que Lech Lecha significa vete hacia ti. Y creo que Dios estaba invitando a Abraham a experimentar una vida de autodescubrimiento. Y creo que Dios le estaba dando importancia a eso, a que Abraham pudiera tener este tiempo para conocerse, para conocer sus habilidades, sus talentos, las cosas que lo limitaban o tal vez las cosas que lo apasionaban. Y no solo poder ser honesto con eso, sino aprender también sobre él mismo, tal vez poder escuchar más sus pensamientos, y al ser consciente de eso, entonces Dios podría hacer más cosas después. Pero me da mucha curiosidad cómo esto fue lo primero que Dios llamó a Abraham a hacer, a literalmente echarse un clavado en él mismo y poder experimentar ese autodescubrimiento y ese autoconocimiento. Y luego dice que haré de ti una nación grande y te bendeciré. Entonces Dios aquí le está haciendo una promesa. Literalmente Dios, el creador del universo perfecto, increíble, estaba de alguna manera diciéndole a Abraham, yo te voy a promover, voy a engrandecer tu nombre y serás de bendición. Pero creo que esa promesa venía después del hecho de vete, y el hecho de que literalmente, físicamente, en la vida real, Abraham tenía que dejar el lugar en donde estaba para poder convertirse en esa bendición. Entonces, Abraham necesitaba pasar por eso que Dios lo estaba llamando a hacer para que su carácter pudiera adquirir las habilidades, las experiencias, tal vez los fracasos que su carácter necesitaba y eran fundamentales para que Abraham después pudiera ser de bendición. Y una de las veces en las que, bueno, no veces, temporadas, porque han sido años en las que he experimentado un crecimiento tan real, hasta puedo decir peligroso y bueno también, a la vez increíble, fue cuando hace 5 años me vine a vivir a Guadalajara sola. Yo no conocía a nadie, no conocía nada, era mi segunda vez, pero la otra vez solo vine de súper poquitos días y realmente no conocía nada. Entonces, puedo identificarme con Abraham y puedo entender y describir esta temporada de Abraham como que el hecho de que Dios lo llamara a dejar todo lo que conocía, el lugar en donde estaba, es que Dios lo estaba invitando a vivir una vida de exposición, porque era algo nuevo para Abraham. ¿Y cuántos saben que las cosas nuevas son un riesgo también para nuestra vida, ¿no? Para nosotros, que vamos a encontrarnos con muchas limitaciones que no conocíamos. Y yo me sentía expuesta en muchas áreas de mi vida cuando me vine acá. Aún me siento expuesta al experimentar una vida ya en mi independencia, lejos de mi casa, lejos de mis papás, donde a veces me toca a mí descubrir muchas cosas por mí misma y cometer errores. Entonces, creo que la vida de ese viaje que Dios lo estaba invitando a Abraham a vivir era una vida de muchísima exposición. Y de hecho, esta brecha que había entre un Abraham y otro Abraham, porque recordamos que primero se llamaba Abraham y luego Dios le cambia el nombre. O sea, Abraham experimentó una transformación. Y había una brecha entre esta versión de Abraham con el Abraham que Dios veía en el futuro y con el Abraham que Dios sabía en que se iba a convertir Abraham en ese momento. Y en esta brecha, yo creo que estaban los peores miedos de Abraham, los retos más grandes y los riesgos más grandes, los miedos y las noches de frustración y cansancio y pérdida y dolor. Pero el riesgo no solo son cosas malas, el riesgo también te pone en una posición en donde eres más vulnerable y expuesto a ver la gloria y el poder
y la voluntad de Dios en tu vida. Y no solo Abraham estaba exponiéndose a cosas peligrosas, Dios estaba exponiéndose a la misma gloria de Dios, al poder mismo de Dios en su vida, a las acciones y la voluntad que Dios tenía en él, que era buena, era increíble. Y no sé si te ha pasado que, no sé, te hablan de un nuevo trabajo o estás en una temporada donde no solo financieramente, sino personalmente con tu familia, te sientes que se abren puertas y es una adrenalina increíble. Y es increíble poder tener eso, tener eso en la vida, experimentar esos momentos de felicidad y de intensidad que nos inyectan energía. Y quiero continuar leyendo en la historia de Abraham, en Hebreos, en el capítulo 11, versículo 8, está hablando de hombres y mujeres de fe y de lo que tuvieron que vivir y dejar y pasar en su vida en la vida de fe. Y dice, por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había recibido como herencia y salió sin saber a dónde iba. Ok, entonces Abraham tenía una tierra, Abraham tenía una familia, tenía su vida. Y Dios le dice, dame esto, dame tu seguridad, dame tus planes, tus sueños. ¿A cambio de qué? De la nada. Porque Abraham dice, y salió sin saber a dónde iba. Literalmente fue como un intercambio de seguridad por lo desconocido, por algo nuevo, por un riesgo, por algo que no conoces. Y parece ser no un trato muy justo, pero pues Dios sabía que eso era lo que Abraham necesitaba para poderse convertir en el hombre de bendición que tú y yo ahora conocemos y por el que casi estamos aquí, ¿no? Por ese paso de fe que Abraham dio. Y leyendo un poco sobre la vida de Moisés y cómo los dos coincidían, de hecho muchos personajes Dios los tuvo que sacar del lugar donde estaban. Y eso también me llama la atención porque Dios pudo haber hecho algo ahí. Dios pudo haber utilizado los ahí en donde estaban como con su gente, pero Dios ni siquiera les deja eso, ni siquiera les deja a su gente. Bueno, Moisés sí fue con el pueblo, pero no sé, Daniel fue llevado a otra tierra, Moisés, Abraham, tantas personas a las que Dios consideró necesario que salieran de eso que tenían, de su estabilidad y de su vida. Y en Moisés dice, en la historia de Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 33, versículo 1, dice, el Señor le dijo a Moisés, anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob que les daría a sus descendientes. Y más abajo, en el mismo capítulo, versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Y en nuestra vida, en nuestro viaje, en nuestro crecimiento, en esta brecha que vamos a pasar, que yo creo que no es solo una, van a ser muchísimas, vamos a necesitar más que todo nuestro entendimiento y todo el conocimiento que podamos adquirir o nuestra experiencia para encontrar balance. Vamos a necesitar al Espíritu y su revelación en nuestra vida. Y podemos ver cómo Moisés, o sea, Dios le da un mandamiento a Moisés, pero Moisés en realidad no lo rechaza. O sea, no argumenta nada diciendo de que, ay Dios, pero ¿cómo me vas a mandar a mí? Yo soy tartamudo y todas las cosas que voy a pasar y la responsabilidad gigante que tenía de liberar a un pueblo. No presenta sus limitaciones y sus preocupaciones a Dios con ese reto. Literalmente Moisés condiciona a Dios. Le dice, si tú no vas, no nos mandes. Si tu presencia no va conmigo, no me lleves, no me saques de aquí. Y vemos una vida de total dependencia en la vida de Abraham. Y muchas veces yo tengo miedo a estar fomentando una vida de independencia o de autonomía
en la que crea o piense, sienta o quiera solucionar las cosas por mí misma o alcanzar las cosas buenas por mí misma, superar los miedos y el dolor por mí misma. No quiero limitar la gloria y el poder de Dios en mi vida. Y la vida de crecimiento no es una vida que se pueda experimentar desde la butaca del espectador. La vida de crecimiento es una vida en la que podemos encarnar en vida propia al Dios de toda la gloria y su espíritu y sus promesas. Y me rehúso a asumir cosas del poder de Dios, a solo imaginar cosas del carácter de Dios y de su corazón, y a solo ver y ser como un espectador de las cosas que Dios hizo en la vida de estos hombres, de muchos más, sin vivirlos en la mía, sin experimentar a ese Dios. Yo quiero a ese Dios, yo quiero al Dios de Abraham, al de Moisés, al Dios que vemos en la Biblia, todopoderoso, sin límites. Quiero a ese Dios en mi vida y lo voy a necesitar. Lo voy a necesitar porque siento que muchas veces subestimamos también el poder del Espíritu Santo y de su revelación. Y te digo algo, yo creo que si hay alguien que puede atravesar en esta brecha del crecimiento y experimentar los riesgos y los retos, somos nosotros. Pero no por nuestras capacidades, sino por lo que Dios es en nosotros y por lo que Dios hace a través de nuestra vida y por su glorioso espíritu y hermoso espíritu. Es solo por eso. Y continuando en Hebreos, en el mismo capítulo, el versículo 14 continúa hablando de todos estos hombres y mujeres de la Biblia y hace referencia a ellos. Y dicen, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, esto me gusta, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y ellos, prácticamente en pocas palabras está diciendo, ellos eligieron la vida de exposición porque ellos eligieron una patria mejor. Ellos claramente anhelaban una patria, dice, claramente anhelaban un lugar a donde pertenecer y disfrutar la vida y tener abundancia, no solo para ellos, sino para su familia, y poder construir algo, poder construirse una vida. Claramente ellos lo anhelaban, pero dice, pudieron haberse arrepentido. Ellos tuvieron tiempo de haber regresado a ese lugar de donde Dios los sacó. Antes bien anhelaban una patria mejor, es decir, la patria celestial. Entonces ellos renuncian a esta vida que quieren porque tenían en mente y tenían claro que ese no era su lugar. Ellos tenían en claro su causa y tenían en mente y vivían por una causa más grande, que era la causa celestial, no era la de ellos. Y estuvieron dispuestos a vivir todo esto con tal de tener esa patria, con tal de ir por su causa. Y yo creo que una de las cosas más sanas que podemos hacer es intencionalmente buscar esta exposición, buscar tener encuentros con Dios, buscar su respuesta, buscar su amor, buscar su justicia, su verdad, porque no sé si te has dado cuenta, pero yo creo que nuestra generación y nuestra familia y la gente que amamos tiene una urgencia de encontrar esperanza, de encontrar alivio a su dolor, de encontrar respuestas para sus dudas, de tener una verdad, de vivir por una verdad. Y creo que no podemos perder esto, no podemos perder estas ganas de empatizar, de
de alguna manera nosotros no vivir esas cargas de ellos, pero verlas, reconocerlas y de movernos y mover nuestros pies. Y la tendencia de mis pies va a ser quedarme en donde estoy. Moisés fue llamado a dejarlo todo, todo lo que Moisés quería lo dejó. Y va a haber días en nuestra vida en las que no me voy a querer mover y me va a dar tanto miedo y voy a estar cansada, agotada mentalmente, físicamente. Tal vez el dolor se va a sentir más grande que mi causa, pero tenemos a Dios y yo estoy segura que así como Dios le dio importancia a estas 3 cosas que ellos 2 tenían que vivir, yo creo que tu crecimiento y las virtudes que tu carácter necesita están después de esa brecha, después de esto que tenemos que cruzar. Y espero que esta pequeña exposición mía y este pequeño acto de alguna manera ser vulnerable haciendo este video pueda inspirarte un poquito a buscar el tuyo, a buscar eso en lo que necesitas ser valiente, eso es el lugar de donde te tienes que mover, esa experiencia que tienes que buscar. Tal vez sea ser el primero en pedir perdón o buscar a alguien o atreverte a escribir esa canción que lleva tanto tiempo en tu corazón. Nuestra familia necesita esa versión de nosotros, la versión que puede aprender a dar, desarrollar gracia y no rechazo o vergüenza o sembrar vergüenza en ellos. Nuestras familias, nuestros esposos y esposas necesitan parejas que puedan reafirmar en ellos amor y valor y seguridad y yo creo que tú y yo lo podemos hacer, no otra vez repitiendo por las cosas a las que podemos por nosotros mismos alcanzar, sino a través de esta dependencia de su espíritu. Nunca vamos a encontrar los límites de Dios porque Él, yo creo que definitivamente no tiene límites, pero podemos vivir imaginando que hubiera uno, tratando de encontrarlo, ¿no? Y eso realmente nos llevaría casi a nunca dejar de intentar, pero también recordando que no solo son los riesgos, son todas las cosas buenas. La Rebeca de bendición, la Nadia de bendición, la Verónica de bendición, el Efrén de bendición, están después de esta brecha del autodescubrimiento, la exposición y el movimiento. Y yo creo que el resultado va a ser increíble. Tal vez no vamos a poder ver todas las promesas cumplidas, pero Dios les construyó una patria a ellos y Dios te va a dar una. Tal vez no en esta vida, pero sus promesas se cumplen. Y yo estoy segura que esas promesas, muchas de ellas las vas a poder experimentar en esta temporada de tu vida y en los siguientes años también. Y me gustaría terminar con una oración. Dios, te ponemos en tus manos esta vida de exposición que queremos vivir en tu nombre. Queremos creer y ver y confiar en todas las cosas buenas, maravillosas, las oportunidades que tú estás construyendo para nosotros. Y queremos que tú vayas con nosotros, Dios, por sobre todas las cosas, más que cualquier otra cosa, más que cualquier talento que podamos anhelar, cualquier posición. Queremos a tu Espíritu con nosotros. Te pedimos que nos acompañes, Dios, en este viaje. Queremos ir contigo. Y gracias, Dios, por este tiempo y por lo que tú vas a hacer los siguientes días, meses, años en nuestra vida, porque sabemos que es algo bueno y confiamos en tu amor. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias por ver este mensaje, por tu tiempo. Gracias por ser parte de esta comunidad. La verdad es que la vida es mejor en comunidad y qué padre que te sientas parte de esta familia. Si quieres seguir apoyando a la iglesia y a todas las cosas que está haciendo, puedes donar en thehousegdl.com. Ahí están todas las instrucciones y los extrañamos mucho. Nos vemos pronto.